una hora. Está con nosotros Miguel Ucérraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, un placer volver a estar aquí con vosotros. Bueno, desde principios de año esto es una montaña rusa, ¿eh? Va cambiando la fotografía macroeconómica. ¿Qué riesgo veis en el mercado actual desde AllianceBernstein? Bueno, yo creo que siempre, lo digo siempre aquí y la verdad es que no me canso de decirlo, hay que verlo todo con perspectiva. Cuando los mercados están como una balsa, nos encanta conducir un deportivo, pero cuando los mercados son como los actuales preferimos tener un 4x4, ¿no? Yo creo que eso es una analogía de lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que no solamente son los riesgos que podemos encontrar en el mercado, sino también las consecuencias de esos riesgos. Por un lado, el riesgo de la inflación al alza, que evidentemente lo que hace va a ser, y lo que hemos visto ayer claramente, que lo narrasteis vosotros perfectamente, fue pues esas subidas de tipos de interés que afectan no solamente el intento de ralentizar la economía, sino evidentemente esa consecuencia de las valoraciones de las empresas y cómo va a afectar evidentemente a esos múltiplos, bueno, pues sobre todo de cara a estas previsiones del año que viene, de este año y del año que viene. Por otro lado, segundo riesgo y consecuencia, pues la política monetaria pues evidentemente está cambiando, ese tono que están tomando sobre todo la Fed, y ya veremos a lo largo de este año cómo evoluciona el Banco Central Europeo, pero evidentemente la política monetaria menos acomodaticia lo que va a hacer va a traer pues menos ayudas, va a estar Papá Estado menos presente en esas ayudas y claramente pues eso va a traer sobre todo pues un menor crecimiento, ¿no? Claramente. Y por último, no menos importante, pues esas tensiones geopolíticas, por llamarlos desde un punto de vista diplomático de alguna manera, pero bueno, sobre todo el conflicto que estamos viviendo en Ucrania pues va a traer pues mayor inflación y como lo hemos visto hasta ahora, de tal manera que esos tres riesgos, inflación, política monetaria y tensiones geopolíticas, pues tienen una serie de consecuencias que verdaderamente pues hay que estar muy encima de los mercados. No digo que no lo hubiésemos estado haciendo el año pasado, pero que hoy en día te obliga a estar mucho más encima. Existen precedentes en el pasado de guerras, pero bastante diferentes a esta. ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, la verdad es que todas las guerras que hemos vivido en el pasado son muy distintas a estas, ¿no? O sea, podríamos hablar de pues las guerras del Golfo Pérsico, podemos hablar del 11S, incluso de eventos como el Brexit, pero quizá pueda haber una que pueda ser un poquito más parecida, no digamos en los resultados, pero sí en el origen y algunos devenires, digamos, de la propia guerra que surgió en el año 73, fue la guerra de Yom Kippur o la guerra, digamos, árabe, en el cual enfrentó lo que es Egipto y Siria contra básicamente Siria, de tal manera que en aquel momento pues contra Israel, perdón. En aquel momento lo que vimos fue cómo Israel fue apoyada por Estados Unidos y sufrió, digamos, un embargo por parte de la OPEP, de tal manera que eso generó una tensión en la cadena de suministro, sobre todo en la parte del petróleo y esa materia prima que por aquel entonces dependía mucho de la OPEP y claramente pues desencadenó una recesión con las medidas que tomó Paul Volcker. Hoy en día, si pasamos con el mando a distancia, claramente pues vemos cómo esa situación está sucediendo prácticamente de la misma manera, pero sí que es cierto que vemos cómo Estados Unidos en este caso pues aprendió esa lección y ha dependido energéticamente, o depende hoy en día energéticamente mucho menos que por aquel entonces, ¿no? De tal manera que no lo quiero decir que esté aislado, pero está mejor posicionado que por aquel entonces. ¿Hay algún efecto adicional que se pueda o que haya que tener en cuenta en esta guerra? Pues bueno, todos esos efectos sí, yo creo que sí. Siendo conciso y rápido en la respuesta, sí, hay que tener en cuenta pues otra serie de efectos colaterales que podamos tener en cuenta. Y ya lo estamos viendo, hoy en los periódicos salían uno de los efectos que voy a comentar ahora. Bueno, hay que tener un poco también en perspectiva y ver que tanto Rusia como Ucrania
vamos, contribuyen a un 2% del PIB, pero sí que es cierto que Rusia en concreto produce, digamos, un 11% del petróleo mundial. Esto, claro, que generalmente va a generar una serie de tensiones, ya las está generando, evidentemente, pero tanto en el petróleo, la dependencia que Europa estamos teniendo del gas, ese es, digamos, el efecto más transparente que estamos viendo en el día a día y que más conocemos. Pero el segundo efecto que vemos, que también es importante, es todo el efecto de la producción de grano. Entonces, todas esas materias primas más suaves, o las soft commodities que se llaman en inglés, pues también van a afectar a una serie de países, y vemos como nos estamos acordando del año 2010 con la primavera árabe, en donde pues hubo unas tensiones geopolíticas muy importantes en esos países, y claramente pues afectó de una manera colateral a otros países. ¿Qué efecto colateral estamos viendo que pueden afectar a qué países? Pues tanto a China como a India. De tal manera que no solamente Ucrania y también probablemente Rusia es el granero de muchos países, pues que esos países son países que les afecta gravemente, como son tanto India como China. Y por último, el tercer efecto que nosotros vemos importante es en los metales, y en concreto el paladio. El paladio también es uno de los materiales que también se produce en Ucrania y también puede afectar a los productores de coches. Hoy, por ejemplo, salía en los periódicos que muchas fábricas de coches van a tener que reducir la producción porque no tienen suministro de cables, por ejemplo. Lo cual, pues bueno, pues también nos preocupa y tenemos que tenerlo muy en perspectiva. Por lo tanto, esos son los tres efectos que nosotros estamos viendo hoy en día que pueden afectar claramente a las cadenas de suministros y a los distintos sectores. ¿Es normal entrar en pánico por la estanflación ahora mismo? ¿Por qué hay que no entrar en pánico ahora mismo por la estanflación? ¿Qué previsiones tenéis encima de la mesa? Pues bueno, mira, yo creo que hay que tener en cuenta que lo que es la estanflación es básicamente una alta inflación con un crecimiento paupérrimo o mínimo o cero. Por lo tanto, es mucha inflación sin crecimiento, básicamente. Nosotros hemos ajustado nuestros datos, nuestras estimaciones de crecimiento, y todavía no vemos riesgo de estanflación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es curioso, pero es la palabra más buscada en Google desde octubre del año pasado, con un pico, digamos, increíble de búsquedas de lo que significa y los efectos que pueda tener. Pero sí que es cierto que a día de hoy nuestras previsiones, incluso las de consenso del mercado, estamos hablando de previsiones de Estados Unidos del 4,5 frente a lo que es el mercado, que está un poquito más por debajo de esas previsiones, estos Estados Unidos, luego en Europa un 3, y bueno, yo creo que ese tipo de estas previsiones, sobre todo de crecimiento, siguen siendo, crecimiento real de las economías, siguen siendo fuertes como para poder olvidarnos al menos de momento de lo que es esta y los efectos de esta palabra. ¿Qué sectores se pueden ver beneficiados y qué estrategia vais a llevar o estáis llevando en Allianz Bernstein? Bueno, esta es la parte en donde creo que puede generar mucho mayor interés. Sí que es cierto que tenemos que abstraernos del drama de lo que es una guerra y centrarnos como inversores en las oportunidades y en los riesgos que pueda tener una situación como la actual, para buscar oportunidades y bueno, pues invertir de una manera más eficiente, ¿no? Y evidentemente esto genera pues una serie de ganadores y vencedores en las distintas industrias, países, como he comentado en las anteriores preguntas. Pero sí que es cierto que lo que son los factores más de crecimiento se van a ver un poquito más tocados, pero sí que es cierto también que los sectores más defensivos se pueden ver un poco afectados de una manera más positiva. Y aquí hemos hablado muchas veces de una estrategia en la cual pues hemos comentado que pueda tener, no solamente por la situación de la pandemia, que ya parece que no hablamos de pandemia, del COVID, de Omicron y de etcétera, pero sigue estando ahí,
pero que es la sanidad, ¿no? Y la sanidad, la salud, y nuestro AVE International Healthcare es una de las estrategias defensivas que también puede tener una diversificación, y de hecho la tiene, una diversificación muy, muy importante para con el futuro y la situación actual, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una situación o de un tipo de producto que no buscamos esa quinta esencia de buscar esa ciencia, sino compañías bien gestionadas. Y en este sentido, nuestra manera de gestionar es esa, buscar, digamos, hacer un stock picking, que se llama en inglés, muy puro a la hora de componer una cartera, muy diversificado regionalmente o por países, tanto por sectores como por países, de tal manera que puedes invertir tanto en sectores como farma, como biotecnología, como productos y servicios, como varios productos muy interesantes dentro del sector salud, que es un sector muy amplio, ¿no? Y sectores en donde no podemos invertir, donde no debemos invertir, en donde vemos que puede haber más riesgos, pues son sectores como los sector financiero, sector servicios, industriales o materiales, que son los que están más tensionados a día de hoy. Pues muchísimas gracias por esa fotografía, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Buen día, buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias. Y a ver si se van cumpliendo esas previsiones vuestras también. Ojalá. ¿Qué falta hacen? Ojalá.